Los vasos sanguíneos que hay en los glúteos son de diferente grosor de acuerdo a la profundidad. El vaso más grande que vamos a encontrar en el glúteo va a ser de este grosor, del equivalente al grosor de un espagueti. En la medida que vamos subiendo a la grasa y a la piel, esos vasos van a ir siendo un poco más pequeños. Vamos a mirar cómo es esa distribución en un modelo que vamos a ver a continuación. Retomando lo del programa anterior, habíamos hablado de que los vasos más grandes que hay en todo el glúteo se encuentran en la parte muscular, como lo mostramos acá en el diseño. Y estos serían los vasos glúteo mayor y glúteo inferior. El lumen o el diámetro del vaso, todo lo que sea capaz de ser introducido en ese lumen, pues va a viajar al sistema nervioso, al sistema venoso central, se puede ir al corazón, al pulmón y al cerebro. Y eso es lo que sucede en los pacientes que sí aplican biopolímeros y mueren casi que en las primeras horas o al instante de haberse hecho la introducción del producto. O sea que debe ser capaz de canalizar el diámetro de un vaso como es el de la glútea superior y de la glútea inferior, de las arterias. Y es muy difícil que eso llegue a suceder. Y estos son los vasos más gruesos que hay dentro del glúteo. Siguen otros vasos que son la mitad del tamaño del espagueti, que ya no están tan profundos como en el músculo, sino que se encuentran más en la grasa, que son de este grosor, y otros más delgados aún, que son como los de estas agujas que estamos mostrando acá, muchos más pequeños, están más en la grasa superficial, y ya siguen uno de los vasos más diminutos, que son los capilares, que se encuentra ya en la región superficial. En conclusión, tenemos vasos del tamaño de un espagueti, de la mitad de un espagueti, mucho más pequeños, del tamaño de un cabello, donde pudieran viajar los biopolímeros en caso tal de que se apliquen y haya migraciones a distancia. Y en un porcentaje gigante, altísimo, se van a dar en el momento cuando se inyecten y se canalizó ese vaso y se fue. Y ahí es donde se pueden dar catástrofes. Esa es la forma más común de migración a distancia. Bueno, entonces estos vasos, que son los grandes y gruesos, están dentro del músculo. El equivalente al grosor de un espagueti es esta cánula que estamos viendo acá. Entonces esta cánula sería un vaso profundo que está en el músculo y para poder canalizar ese vaso debe de ser canalizado cuando se inyecta el producto con una aguja de este grosor, que son agujas de aplicar inyección, y esta aguja debe tener la capacidad de llegar y coger el vaso, y como aquí ya lo consiguió coger y estar en el lumen, al inyectar el producto, él puede viajar e irse para otro lugar distal. Pero mire primero, entonces, el instrumento que se utilice o que se utilizó para inyectar el producto debe de penetrar hasta el músculo, y para que llegue al músculo son más o menos unos 4 centímetros, 5 o quizás más. Y luego de que está dentro del músculo debe coger y entrar en el lumen del vaso para que cuando inyecten el producto él se vaya a otro lugar distal. Esto sería lo que debiera de suceder. Dentro del músculo se mete la aguja y llega más profundo. Entonces, si a usted le inyectaron producto con una aguja de estas y esa aguja llegó hasta el músculo, existe la posibilidad que si cogió ese vaso y se fue por el lumen del vaso, de que ese producto haya migrado a un lugar distal. Y cuando eso sucede, la gran mayoría de los pacientes se mueren porque eso es una embolia masiva de producto y va y tapona las arterias, va y tapona las venas, produce embolias, etc. Es casi que catastrófico. En otras palabras, a los pacientes que les sucedió lo que yo estoy haciendo en este momento, ellos ya no están vivos. O hubo que amputar los miembros inferiores o quedaron desmembrados, son cosas catastróficas. Es muy raro que eso suceda. Y recuerden, debe de entrar al músculo. Eso sería la opción número 1. Si al contrario, el producto no fue aplicado con una aguja como estas, sino que fue aplicado con una cánula un poco más gruesa como la estamos viendo acá,
Introdujeron la cánula, encontraron un vaso de estos, pero por aquí esta cánula es muy gruesa, es más gruesa que un espagueti y no tiene cómo introducir el producto en el vaso. Es muy difícil coger un vaso de estos con una cánula gruesa. O sea que si colocaron o usaron una cánula del tamaño que yo les estoy mostrando acá, o sea, más gruesa que el espagueti, es imposible que esta sustancia introducida dentro del glúteo sea capaz de canalizar un vaso sanguíneo. Entonces, si fue usado una cánula como esta, es casi imposible que haya una migración a distancia del producto. La pregunta entonces es, si se lo aplicaron con esto o si se lo aplicaron con esto. La gran mayoría de las veces son con estas cánulas, porque recordemos que cuando lo aplican con estas agujas, hacen embolias masivas y se mueren. Esa es la primera conclusión que nosotros sacamos. Entonces, en un alto porcentaje, la gran mayoría de los pacientes no tienen por qué presentar migraciones a distancias porque usan cánulas muy gruesas para colocar ese tipo de producto. Y deberían de haber sido introducidos hasta el músculo, que generalmente son lugares muy profundos, para que pueda llegar una aguja o una cánula e introducir el producto. La primera conclusión, la gran mayoría de los pacientes no tienen migraciones a distancia porque el producto no consiguió ser introducido en un vaso grande como para poder ser canalizado. Ahora vamos a suponer que el producto no fue inyectado en el músculo, entonces vamos a quitar el músculo de acá, sino que el producto lo inyectaron en la grasa. En la grasa está la grasa profunda y la grasa superficial. En la grasa profunda el vaso sanguíneo es mucho más pequeño, es la mitad del grosor de un espagueti, y si seguimos subiendo el vaso sigue siendo aún más pequeño, y si llegamos a la piel prácticamente el vaso es muy pequeñito. Entonces, si se introdujo el producto en la grasa, debe de tener la capacidad de canalizar este vaso para que el producto pueda viajar a otro lugar. Y este vaso es muy delgado y con esta aguja es imposible que la aguja pase como si lo puede hacer en el vaso más profundo. O sea que el vaso es más pequeño. Estas agujas, que son las más delgadas con que aplican, es imposible que canalice un vaso. O sea que si el producto fue inyectado en la grasa profunda o en la grasa superficial, es casi imposible que haya viajado a otro lugar. Y si viajó, fue porque canalizó ese vaso pequeño, que son más o menos 20 vasos de este grosor, porque los que siguen son más pequeños todavía. Y si viajó, generalmente trajo consecuencias catastróficas. Si usaron, en vez de esta aguja, una cánula, con mayor razón es mucho más difícil que esta cánula coja este vaso, porque el diámetro o el lumen de este vaso es más pequeño aún. En otras palabras, la gran mayoría lo aplican con cánulas muy gruesas. Es casi imposible que se haya canalizado un vaso de estos pequeñitos como los que estamos mostrando acá. Es muy difícil que esto suceda, de tal manera que el producto lo más probable es que no haya migrado a ningún lugar distal. Y peor aún si lo colocamos con el último vaso más pequeñito, que se lo colocaron muy superficial. Mire el vaso como es de pequeño y mire la aguja como es de grande. En otras palabras, coger y canalizar una vena de estas o una arteria tan pequeñita es imposible con este tipo de agujas. Y mucho más difícil si se intenta hacer con esta cánula. Entonces, si su producto fue inyectado en la grasa superficial o profunda y usaron una cánula gruesa o una aguja muy delgada como esta, es muy difícil de que el producto haya migrado a otro lugar. En otras palabras, los vasos del glúteo son muy pequeños para ser canalizados con una aguja como estas o con una cánula como estas.
Existe la posibilidad de que si lo inyectaron en el músculo, o sea, en la parte profunda, sí existe el riesgo de que se haya podido canalizar, pero esos pacientes generalmente tienen un desenlace catastrófico. En conclusión, la gran mayoría de los pacientes que les aplicaron biopolímero no migraron a otro lugar y se quedaron en el glúteo. Existe una pequeña posibilidad de migraciones que no tiene que ver con la inyección ni con las cánulas, que llamamos migraciones celulares, que en el lugar donde se aplicó el producto, una célula que es capaz de comer producto, lo fagocita, se lo come y se lo lleva por los vasos linfáticos, se lo lleva a los ganglios linfáticos, que son centros de defensa, y son partículas microscópicas que son tan pequeñas que difícilmente pueden llegar a tener síntomas, y adicional deben de pasar los filtros de los ganglios linfáticos, que son filtros muy pequeños y rigurosos, y lo más normal es que el producto quede atrapado en los ganglios linfáticos y no viajen a otros lugares. En otras palabras, si hay migración, son migraciones de las células que se comen el producto y viajan por los linfáticos, y son muy poca la cantidad de células que llegan y hacen este tipo de migraciones. Y esas cantidades de productos en los órganos difícilmente llegan a producir una sintomatología. Eso es lo que yo quería manifestarles acerca de la migración a otros órganos, que si se da son pequeñas migraciones. Y en el próximo capítulo vamos a hablar de migraciones locales, o sea, migraciones a la vagina, fosas isquiorrectales, a las piernas, a la región lateral, que ahí ya la migración no es a través de los vasos sanguíneos, sino que es a través de las fascias, que es algo que vamos a hablar en el próximo capítulo. Muchísimas gracias. Espero que este programa haya sido de su suficiente interés y que aclare una duda tan grande como es las migraciones a distancias. Muchísimas gracias y hasta la próxima.